¿sí? Hasta la semana pasada estuvimos hablando acerca del proceso de independencia de las 13 colonias. Recuerden que la causa más importante del proceso de independencia, y ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, es la política colonial británica a través de la imposición de tributos. ¿Recuerdan cuál fue el primer impuesto que los británicos establecieron? A ver, el azúcar, correcto, fue el impuesto al azúcar. Vamos a ver. No sé si ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan a través del micrófono? Ya está, ya, correcto, listo, muy bien. Ok. Chévere, entonces. Les comentaba, sí, la política colonial en base a la imposición tributaria, y en este caso el impuesto al azúcar, va a ser el punto de partida para este enfrentamiento entre las colonias y el gobierno británico. Punto importante porque ha sido también motivo de examen de admisión en San Marcos. Los colonos aseguraban de que ellos no tenían por qué pagar impuestos debido a que no tenían representantes en el Parlamento inglés. Y al no tener representantes en el Parlamento inglés, de acuerdo con la Declaración de Derechos que se había promulgado en Gran Bretaña, no estaban entonces en la obligación de poder pagarlos. Estos dos elementos, la política impositiva, la política tributaria británica, impuestos al azúcar, al té, al timbre, y la no representación de los colonos en el Parlamento inglés, son factores fundamentales del proceso de independencia. ¿Hay influencia del movimiento ilustrado? Sí, definitivamente. Los cambios políticos que se estaban sucediendo en Europa y las nuevas propuestas de gobierno de personajes como Montesquieu principalmente, y luego de Jean-Jacques Rousseau, definitivamente influyen en los planteamientos y programas políticos de los personajes que van a liderar la independencia de las 13 colonias. Personajes como John Adams, personajes como Thomas Jefferson o Benjamin Franklin, se van a ver influenciados y mucho con el movimiento ilustrado. Muchachos, pregunta de examen de admisión. ¿Qué países logran apoyar el proceso independentista y finalmente logran que las colonias se independicen? Francia y España, ¿correcto, Edson? Correcto, Trilce, correcto, muchachos. Excelente, están en otro level, ¿eh? Francia y España. Y no olvides, claro, Luis, justo iba a mencionar eso. Muy bien, lo máximo. Principalmente Francia. El detalle es que ese apoyo francés directamente con un ejército y con elementos militares y económicos termina llevando a Francia a la bancarrota. Ya no solamente una crisis económica, porque ya Francia la vivía, sino que termina llevándola a la bancarrota. Y esa bancarrota es la que genera el contexto para el estallido de la famosa Revolución Francesa. Muchachos, en algunas ocasiones, en las preguntas de ECO, les van a pedir que identifiquen imágenes, ¿correcto? Esta imagen es uno de los momentos más icónicos de la revolución. ¿Alguien me ubica? ¿Cuál es el momento icónico que te estoy planteando? Profesor, la Bastilla. Claro, excelente, correcto. La toma de la Bastilla. Muy bien. La toma de la Bastilla. Ahora, si se dan cuenta, lo que vemos acá en primer plano, ¿sí? Es la insurrección popular. Vemos gente que está con sombrero de copa, con sombrero de 3 puntas. Por ejemplo, esto se le llama tricornio. Es parte de la moda del siglo XVIII. Claro, Pablo, el 14 de julio de 1789 se va a producir la famosa toma de la Bastilla. Estos personajes que observas en primer plano son miembros de la burguesía. ¿Y cómo los reconocemos? ¿Cómo sabemos que son miembros de la burguesía? Por el pantalón corto, ustedes pueden apreciar acá, y el tricornio, este famoso sombrero de 3 puntas. Pueden ser abogados, pueden ser médicos, pero son profesionales, o incluso pequeños comerciantes, son miembros de la burguesía. Acá observas a otros personajes que van a estar con el llamado gorro frigio. Este gorrito, que parece una especie de gorrito de dormir, es conocido con el nombre de gorro frigio y representa a los estratos sociales más bajos. Por lo tanto, tendremos, claro, Juan, el pueblo principalmente. El concepto de pueblo, sin embargo, es un tanto más amplio. Lo más adecuado sería decir los grupos sociales de menores recursos o los grupos sociales más bajos dentro del estamento popular.
Ahora, hay un detalle. ¿Qué grupo social es el que termina dirigiendo a la población a la toma de la Bastilla? Es la burguesía. Lo que hoy en día conocemos con el nombre de clase media. Esta pintura, este cuadro que retrata la toma de la Bastilla, nos muestra además que es la burguesía, la clase media, la que lidera dicha movilización. Y es la población, la de la de los más bajos estratos sociales, quienes finalmente empuñan las armas. Claro, Pablo, esos son los llamados sans-culottes. Vamos a ver más adelante los famosos sans-culottes. No aparecen en esta época todavía. Los sans-culottes aparecen a partir de 1792, con el asalto al Palacio de las Tullerías. Ahí ya podemos hablar de grupos un tanto más organizados, a los cuales, como tú muy bien los has señalado, se les va a conocer con el nombre de sans-culottes. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos entonces de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca el fin del mundo moderno y abre el mundo contemporáneo. Esa pregunta es de cultura general. Suele ser motivo de examen en universidades particulares. ¿De acuerdo? Marca el fin del mundo moderno y abre el mundo contemporáneo. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de la revolución? Acabará con un conjunto de estructuras políticas, económicas y sociales que solemos conocer con el nombre de antiguo régimen. Muchachos, ese nombre no lo deben olvidar. El antiguo régimen era el modelo o sistema político, económico y social que tenía Francia antes de la revolución. Son los propios revolucionarios franceses quienes le dan el nombre de antiguo régimen, de acuerdo al modelo absolutista de gobierno, al mantenimiento del régimen señorial o sistema feudal, como le van a llamar los franceses, a la división estamental de la sociedad, esa división típica y clásica de la Edad Media. A todo este conjunto de estructuras política, económica y social se le va a conocer con el nombre de antiguo régimen. Dos ideas principales. La Revolución Francesa marca el inicio del mundo contemporáneo y la Revolución Francesa acaba con el antiguo régimen, el sistema y estructura política, económica y social que tenía Francia antes de la Revolución. Muchachos, ¿estas dos ideas se han entendido? Excelente, excelente. Pueden utilizar sus micros también si gustan, lo hacemos más rápido y lo hacemos tipo conversación. ¿Correcto, Nasha? Muy bien. Pablo, el antiguo régimen es un conjunto de estructuras. Desde el punto de vista político, la estructura política del antiguo régimen es el gobierno absolutista. Que quería incorporar algunas ideas de la ilustración. No, eso es despotismo ilustrado, Pablo. El despotismo ilustrado se desarrolló en Austria, en Prusia, en Rusia y en España. En Francia se intentó, pero no se pudo. Se mantuvo el gobierno absolutista de la Casa de Borbón. Justo lo estoy comentando, Pablo. No, el despotismo ilustrado no es lo mismo que el antiguo régimen. Son dos sistemas totalmente distintos. El despotismo ilustrado es una alternativa al modelo absolutista de gobierno, en el cual se van a incorporar algunas ideas de la ilustración, otorgando libertad económica, por ejemplo, pero manteniendo el poder a través del monarca. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta reforma en el despotismo ilustrado? Evitar revoluciones. Eso es lo que se va a dar en Austria, en Prusia, en Rusia, en Suecia y en España, pero no en Francia. En Francia se mantenía un régimen absoluto. ¿Se capta la idea, Pablo? Excelente, listo. Muy bien. Por cultura general, ¿recuerdan quién era el rey de Francia durante la revolución? Luis XVI. Luis XVI, correcto, excelente, muy bien. Luis XVI, correcto, Jade, correcto, Luis, correcto, Adriana, correcto, Cristian, excelente. Muy bien, muchachos, correcto, correcto, lo máximo, lo máximo. Adriana, Cristian, Gustavo, Jimena, Yasmín, claro, es Luis XVI, de la Casa de Borbón, ¿de acuerdo? Él es el símbolo de ese modelo absolutista en esta época. Recuerden que el máximo representante será Luis XIV. Luis XIV, en el siglo XVII, fue el máximo representante del modelo absolutista francés. Pero ya para el siglo XVIII la situación ha cambiado. Tenemos a Luis XVI casado con una hermosa princesa austríaca. Así es, Pablo, correcto. Luis no tenía la experiencia para gobernar. Ubican a esta hermosa princesa austríaca
Claro, Jade, correcto, correcto, Cristian, correcto, Jimena, muy bien, correcto, Adriana, Pablo, claro, es María Antonieta. María Antonia de Austria. En Francia fue conocida como Marie Antoinette. Por esa razón se le llama María Antonieta. Luis y María Antonieta, María Antonia de Austria, contraen matrimonio siendo muy jóvenes. Luis tenía 15 y María Antonia tenía 14. Y cuando llegan a gobernar, pues él tenía 20 y ella tenía 19. Eran inexpertos, no tenían capacidad para gobernar un estado tan complejo como era el estado francés. Ah, correcto, Luis, pero creo que les había comentado la semana pasada que eso era un fake, ¿cierto? Esta famosa expresión que se le achaca a María Antonieta cuando le preguntan, oiga, no, cuando ella pregunta qué está ocurriendo con el pueblo y le responden es que el pueblo se está sublevando porque no tienen para comer pan. Y ella responde supuestamente, bueno, si no tienen para comer pan, que coman pasteles. O sea, nunca tanto, nunca tanto. ¿De acuerdo? Ese es un fake. Sin embargo, sirvió y se utilizó para poder desprestigiar a la monarquía, especialmente a la reina. Especialmente a la reina. La reina se convirtió en una especie de pararrayos de todas las críticas, todos los cuestionamientos, todas las burlas y todos los insultos. Un detalle importante es que por aquellos tiempos se van a difundir una serie de panfletos. Lo que sí les pediría, por favor, es que no tengo ningún problema en que hagan sus comentarios o sus preguntas, pero háganlo para todos, por favor, porque luego cuando respondo en el chat suele ir la respuesta solamente a la persona que envía los mensajes directos. ¿Correcto? Claro, correcto. No hay problema, no hay problema. O comenten, llegan preguntas para todos sin mayor inconveniente. No tengan ningún cuidado de eso. No tengo ningún reparo. Les comentaba, sí, el uso de panfletos, el uso de estos libelos, se utilizó como propaganda. Por esa razón, los periodistas tuvieron mucho que ver en las críticas y los cuestionamientos que se hacían al modelo político y al modelo económico. Uno de los más famosos personajes, seguramente lo van a recordar más adelante, es Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat era un periodista que se hizo llamar l'ami de peuple. O sea, el tipo se hizo llamar el amigo del pueblo. Era un periódico popular y era un periódico incendiario, en el cual todos los días fustigaba a la realeza, fustigaba a la nobleza y señalaba que la única forma de solucionar los problemas y los males de Francia era ejecutando al clero y a la nobleza. O sea, el tipo estaba desatado. El tipo estaba desatado. Jean-Paul Marat estaba on fire. Siempre decía, solo ejecutando a nobles y a clérigos podemos solucionar los problemas. Jean-Paul Marat fue uno de los grandes representantes del grupo de los Corbeleros. Lo vamos a ver en unos instantes. No, Pablo, la enciclopedia es otra cosa. La enciclopedia es un conjunto de tomos. La enciclopedia es un conjunto de libros. Son 35 tomos que reunía el conocimiento de esa época, que reunía el conocimiento de aquellos tiempos. Lo que hace Jean-Paul Marat es, no quiero señalar el nombre de un periódico, pero estos periódicos de 50 centavos, de un sol, no sé si creo que sí los ubican, ¿cierto? No, ni siquiera llega a revista, claro, es como un diario chicha. Correcto, Juan, correcto, ya está. Es como un diario chicha, es un diario que fácilmente lo adquirían los trabajadores, los peones, los jornaleros, los sanculotes. Correcto, claro. Y por esa razón es que el tipo era incendiario, ni hablar. Ok, muchachos, por cultura general, ¿cuál es el símbolo de la Revolución Francesa? Claro, eran amarillistas, La correcto. guillotina. Claro, excelente, muy bien. La guillotina, correcto. La cuchilla de la revolución, la cuchilla revolucionaria. Para muchos fue una especie de símbolo precisamente de esa búsqueda de igualdad, de equidad. Muy bien, muchachos, todo eso entonces comporta lo que va a ser el desarrollo de la Revolución Francesa. Como les había comentado, ¿cuál es la trascendencia, cuál es la importancia de la Revolución Francesa? Acabó con el antiguo régimen. Por lo tanto, pregunta de examen de admisión. Stanford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard, San Marcos, Cato. Si la revolución acabó con el antiguo régimen, entonces acabó con qué modelo político. La revolución acaba con el modelo absolutista. La revolución acaba con el modelo absolutista. ¿De acuerdo? En Francia, de ahí en adelante, ya no habrá más absolutismo. Oigan, pero se restauró la monarquía con el rey Luis XVIII. Sí, correcto.
Pero Luis XVIII astutamente promulgó un documento a la cual le llamó la Carta Otorgada. Y esa carta otorgada era en realidad una carta constitucional, donde se mantenían derechos y privilegios que la burguesía había obtenido por la revolución. Se mantenían los principios de libertad, igualdad entre los ciudadanos, que aquellos que pudiesen pagar cierta cantidad de tributos pudiesen tener acceso al voto. O sea, Francia no volvió al absolutismo. Decir de que Francia más adelante restauró el absolutismo no es correcto, no es adecuado. Luis XVIII, más adelante, con la promulgación de esta carta otorgada, mantiene un régimen de monarquía constitucional. A su muerte llegará la figura del rey Carlos X. Y Carlos X sí va a pretender implantar un modelo absolutista, pero no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque se va a producir una revolución, la revolución de 1830. Por lo tanto, la revolución del 30 fue para evitar de que Carlos X restaure un modelo absolutista de gobierno. Muchachos, hasta acá, ¿me estoy dejando entender? La Revolución Francesa de 1789 acabó con el absolutismo en Francia. Más adelante, ¿se restauró el absolutismo? No, ya no se logra la restauración del absolutismo. Luis XVIII promulgó una carta constitucional, a la cual le llamó la Carta Otorgada, monarquía constitucional. Y cuando Carlos X intentó restaurar el absolutismo, se produjo una nueva revolución en 1830. Pablo señala libertad, igualdad y fraternidad. Claro, sí, sí. Es el lema revolucionario, Pablo. Liberté, égalité, fraternité. Mbappé. Claro, esa es la famosa reseña revolucionaria. Desde el punto de vista político, acabó con el absolutismo. Desde el punto de vista económico, la Revolución Francesa acabará con el régimen señorial. Se mantenían muchos impuestos y tributos pagados por los campesinos que todavía eran considerados como siervos. Carlos pregunta, ¿fraternidad por qué? Porque la revolución pretende que todos conformemos una sola nación. Ya no seamos súbditos, sino seamos ciudadanos de un solo territorio, de un solo estado, de un solo país. Y como nación ya no somos individuales, sino formamos parte de una misma sociedad. Obviamente todos vamos hacia adelante. ¿Se capta la idea, Carlos? ¿Se entiende la idea? Correcto. Bajo ese criterio, la Revolución Francesa sienta las bases para el desarrollo del nacionalismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, correcto, muy bien. El considerarse parte de una nación. Eso es una semillita muy importante para lo que más adelante va a ser el nacionalismo. Correcto. Les estaba hablando acerca del régimen señorial. Francia, hasta ese instante, era el país más poblado de Europa. Estamos hablando de 60 millones de franceses, perdón, 60 millones, no, 26 millones de franceses. Estamos hablando de 26 millones de franceses. Era el país más poblado de Europa Occidental. No comparándolo con Rusia, Rusia es aparte. Pero 26 millones de franceses. Y más del 60% del territorio, más del 60% del territorio, por lo menos las 2/3 partes del territorio francés, le pertenecía solamente al 5% de la población. Mira la desigualdad. El 5% de la población era dueña de las 2/3 partes del territorio. Muchos de estos eran grandes terratenientes, grandes hacendados. Los franceses todavía en esa época, siglo XVIII, utilizaban el término feudalité, feudalismo. Utilizaban todavía el término señor feudal, haciendo referencia a estos grandes propietarios que exigen el pago de talla, diezmo, censo a los campesinos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el régimen señorial. Francia en esa época le llama feudalismo. Pero ustedes saben que el feudalismo tiene dos sistemas de dependencia personal, el sistema feudo-vasallático y el sistema señorial. Entonces, específicamente, lo que todavía se mantiene en Francia es el sistema señorial, el régimen señorial de explotación de campesinos en las áreas rurales. Muchachos, por lógica, pregunta Deco,
Si hay una gran explotación de campesinos en las áreas rurales en un país tan poblado como Francia, puedo señalar que uno de los objetivos de la Revolución Francesa fue acabar con el feudalismo. Claro, excelente, correcto, muy bien, correcto, excelente, chica. Correcto, correcto. Uno de los más famosos historiadores franceses del siglo XIX, sobre todo experto en la Revolución, es Michel Bouvel. Y Michel Bouvel, historiador francés, plantea precisamente que la causa inicial, original de la Revolución Francesa fue el pedido de la masa campesina de acabar con el sistema feudal, con el régimen señorial. ¿De acuerdo? Eso forma parte del antiguo régimen. Ok, acabamos con el absolutismo, acabamos con el régimen señorial. Punto número 3, acabamos con la desigualdad social. Ustedes saben que desde la Edad Media Francia mantenía una división estamental en 3 grupos separados por los privilegios de nacimiento. ¿Estos cuáles eran? El clero, la nobleza y lo que comúnmente se conoce con el nombre de pueblo. ¿A qué denominamos pueblo? Burgueses, trabajadores urbanos, campesinos. ¿Correcto? Burgueses, trabajadores urbanos, campesinos forman lo que se conoce con el nombre de pueblo. Muchachos, por deducción, en un país rural todavía, en un país con gran población como lo que tenía Francia, burgueses, trabajadores urbanos y campesinos, ¿cuál crees que era el grupo mayoritario? Campesinos, correcto, correcto, excelente, muy bien, población rural, excelente, ya está, muy bien, campesinos. Ahora, entre burgueses y campesinos, ¿quiénes tenían acceso a educación? A la Los enciclopedia. nobles. Ya, pero mira, entre burgueses y campesinos, entre estos dos Burgueses. grupos. Claro, los Burgueses. burgueses, muy Sí. bien, lo máximo, excelente, excelente. Entonces, serán los burgueses los que terminen influenciados por las ideas ilustradas. Y gracias a esa educación y a esa preparación, ellos serán los políticos que lideren la Revolución Francesa. Claro está, buscarán reformas que terminen apoyando a la masa campesina, pero serán los burgueses quienes lideren el tercer estado. Pablo, ¿cómo que los burgueses son el clero? No, 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 el clero es la iglesia, miembros de la iglesia católica. Pablo, el clero son los miembros de la iglesia católica. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo acá, no se preocupen, vamos a ponerlo acá. Burgueses más trabajadores urbanos más campesinos. Todo esto es igual, vamos, están donde está el símbolo igual, igual, igual. Aquí está el símbolo igual. Es lo que comúnmente se denomina, o lo que el prosor dice, el pueblo. Ahí está. No sé si ahora está un poquito más claro. Burgueses más trabajadores más campesinos, eso es lo que le llama pueblo. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, ¿a qué denominamos pueblo? A todos aquellos que no tienen privilegios. Deducción. ¿Quiénes son los grupos sociales que tienen privilegios? Los miembros de la iglesia, estos son el clero, y los miembros de la nobleza, la aristocracia. Ellos tienen privilegios. Un ejemplo de privilegio que tiene el clero y la nobleza: no pagan impuestos. Ser miembro del clero equivale a no pago impuestos. Soy miembro de la nobleza, no pago impuestos. ¿Se entiende la idea, muchachos? Deducción. ¿Quiénes son los que pagan impuestos? Burgueses, trabajadores y campesinos, el pueblo. No sé si ahora está más claro. ¿Se entendió la idea, muchachos? Excelente. Ahora, yo solamente estaba hablando del pueblo. Y por eso les decía, dentro de ese concepto que se denomina pueblo, entre burgueses y campesinos, los que tenían acceso a la educación son los burgueses. Por lo tanto, dentro de ese concepto de pueblo, ¿quiénes son los que van a liderar la Revolución Francesa? Los burgueses. Por esa razón es que a la Revolución Francesa se le suele catalogar como una revolución burguesa. ¿Se entiende la idea? Ok. Hablemos de otros ejemplos de privilegios. Los miembros del clero normalmente forman parte de los estamentos de gobierno.
Me explico mejor. Eligen a un obispo, eligen a un cardenal como ministro. Y los miembros de la nobleza normalmente también son invitados a formar parte del gobierno y del ejército, de la marina. Entonces, cuando hablamos de un líder del ejército, de un gran militar, hablamos normalmente de un miembro de la nobleza. Claro, Denia, correcto. Los burgueses son los habitantes de la ciudad. Ustedes son burgueses, nosotros somos burgueses. Nos dedicamos a profesiones libres, abogados, médicos, ingenieros, docentes, o a lo mejor tenemos una tienda. A los que tienen una tienda se les llama tenderos, ¿correcto? Tú tienes tu bodega, tu tiendita en tu casa, en tu estacionamiento, y te va más o menos bien. Puedes con esa tiendita, con esa bodega, puedes entonces pagarle la universidad particular a tus hijos. Oye, eres un burgués. ¿Se entiende la idea? A ver, ¿qué tiene que ver la izquierda revolucionaria ahí, Pablo? No entiendo. Me mezclas conceptos. Me mezclas conceptos que todavía no he mencionado, que todavía no he señalado. A ver, vamos a explicarlo nuevamente y vamos a ampliarlo, no se preocupen. Entonces, el término burgués deriva del término burgo. Sí, lo hice con otro concepto, espérense. Estoy terminando de explicar uno y plum, se mandan con otro. Sí, es lo que con el tercer estado, que es el pueblo, lo que se le llama estado llano. ¿Por qué se le llama estado llano? Porque no tiene forma de ascender. ¿Sí? Vamos por partes. Take it easy, step by step, piano, piano. Les comentaba, miembros del clero, un obispo, un cardenal, es elegido para que pueda ser ministro. Los obispos, los cardenales tienen grandes propiedades territoriales, reciben una gran cantidad de diezmos, tienen una renta, es decir, una ganancia bastante importante a nivel del año. Esos son los miembros del clero. Si hablamos de los miembros de la nobleza, condes, marqueses, duques, son aristócratas. Ellos tienen grandes propiedades, ellos pueden obtener capital e invertir en ciertas industrias. Ellos no trabajan, No vas a ver a un conde dirigiendo una empresa, nunca vas a ver a un marqués yendo a dirigir a sus propiedades. Para eso contratan capataces, contratan gente que se encargue de ese tipo de elementos. Noble es aquel que no trabaja. Noble es aquel que solo percibe ganancias. A eso se le llama rentas. ¿De acuerdo? Ellos son el clero, ellos son la nobleza. Cuando hablamos de pueblo, otra vez hablamos de gente del campo, gente de la ciudad que no tiene privilegios. ¿Quiénes son los del campo? Campesinos, que están al servicio de los dueños de las tierras. ¿Quiénes son los de la ciudad? Burgueses. No sé si ahora se entendió. Si vives en la zona rural, eres campesino. Si vives en la zona urbana, eres burgués. ¿Esa primera diferencia se ha entendido? Correcto, ya está, listo, correcto. Yo vivo en Canta, tengo 10 hectáreas, produzco papa y produzco trigo. Ah, qué bacán, eres campesino, monstruo. Yo vivo en la ciudad, me dedico a la ingeniería. Ah, caray, eres burgués. Ya estamos claros con eso, ¿cierto? Correcto, ya está. Muy bien, pero ojo, el burgués no es solamente el ingeniero, el médico, el abogado, el periodista. Si tienes una bodega, tienes una tienda y percibes una renta y pagas impuestos, eres también un burgués, ¿correcto? Como tienes una tienda, eres un tendero. A lo mejor compras ropa en Gamarra y la revendes en otros distritos. Eres un pequeño comerciante. Correcto, Ángel, correcto. Pequeños comerciantes. Entonces hablamos de profesionales, hablamos de pequeños comerciantes y hay grupos incluso de menores recursos que se dedican a trabajar y reciben un salario, reciben un jornal. Carlos pregunta, ¿el campesino paga más impuestos que el burgués? Depende, pues Carlos, depende de cuántas rentas tengas que pagar y el burgués depende de cuánto es lo que gane. Obviamente, ¿se entiende la idea, Carlos? En ambos casos están explotados. En el caso del campesino, porque depende de un señor feudal, de un señor dueño de las tierras que exige, exige, exige. En todo caso, la pregunta sería, ¿el campesino se siente más explotado que el burgués? Sí, claro. El campesino se siente más explotado que el burgués. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta acá esta idea está clara?
¿Sí? ¿Correcto? Ok, sigan, escúchenme y síganme poco a poco. Ya tenemos claro eso. Lo siguiente, yo les comentaba, vamos a elegir a un general del ejército, correcto, debe ser un miembro de la aristocracia. Ya te imaginas ya al burgués, pero yo quiero, chao, ni caso le hacen. Ok, vamos a elegir a un almirante para la flota, ya tiene que ser un marqués. Y el burgués, yo también quiero, olvídate, ni caso le hacen. Pregunta, ¿qué quiere la burguesía? ¿Qué pretende la burguesía? ¿Qué crees que pretende la burguesía? Poder político, correcto Luis, ascenso político, tener participación política, correcto. Ese es el objetivo de la burguesía, meterse en asuntos políticos, ser considerada en asuntos políticos. ¿Y qué quiere el campesino? Liberarse del dominio de los señores, ser libres. Claro, entonces vamos bien. Hasta ahí vamos bien, excelente, vamos entendiendo las cosas. Ahora, vamos a profundizar un poquito. Existe, voy a ponerlo siempre con mayúsculas, ¿de acuerdo? Para que lo puedan diferenciar de lo que apuntan en el chat. Existe clero alto y clero bajo, o si quieres llamarlo, alto clero y bajo clero. El alto clero es el que está conformado por las autoridades de mayor rango, obispos, cardenales, arzobispos, que obviamente tienen bastante poder económico. El clero bajo o bajo clero es el de los curas de parroquias. Es el que se encarga de las misas a diario en todas las localidades de Francia. Muchachos, entre el bajo clero, curas parroquiales, y el alto clero, obispos y cardenales, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor contacto con la población? Claro, correcto, el clero bajo o bajo clero. Muy bien, excelente. Entonces se entiende que muchos miembros del bajo clero apoyarán a la revolución. ¿Esa idea está clara? ¿Sí, correcto? Excelente, ya está, muy bien. Otro concepto, lo voy a poner nuevamente acá en mayúscula. Existen dos grupos diferenciados dentro de lo que hemos denominado burguesía. Alta burguesía y baja burguesía, es a eso a lo que Pablo había señalado líneas arriba. Llamamos alta burguesía a los sectores de mayores recursos económicos. Ejemplo, industriales. Ejemplo, banqueros. Ejemplo, grandes comerciantes. Aquellos que manejan grandes sumas de dinero. No, Juan, los hacendados son los dueños de las tierras. Hacendado es dueño de una hacienda. Normalmente los hacendados son miembros de la nobleza. Los dueños de las tierras normalmente son los miembros de la nobleza. A ellos les llamamos hacendados. ¿Se capta la idea, Juan? Correcto. Entonces, alta burguesía, el capitalista, el industrial, el banquero, el financista, el gran comerciante. Eso es alta burguesía. Baja burguesía, los profesionales sobre médicos, abogados, pequeños comerciantes, ellos son los de la baja burguesía. No sé si esta idea está clara, muchachos. La diferencia entre alta y baja burguesía. Un ejemplo actual. Sí, profesor. Correcto, un ejemplo actual. Eres un médico, ganas 7.000, 8.000 soles mensuales, tienes un departamento y tienes un auto de hace 5 años, un auto ya usado. Ah, bacán, tú eres pequeña burguesía, tú eres baja burguesía. ¿Correcto? Correcto, muy bien. Eres el dueño del banco tal, ¿sí? Con 1.500 millones de dólares en activos. Ah, correcto, tú eres de la alta burguesía. ¿Se entendió la idea? ¿Se captó la idea? ¿Sí? Ya está. Muchachos, ¿han visto la película Titanic? Sí, profesor. Titanic, ¿sí? ¿Correcto? Ok. Sí. Recuerdan a la protagonista que es Rose, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya está, correcto, ya está. Ella, su novio y todo su séquito son los dueños de los diamantes, son los dueños de las industrias, son los dueños de las fábricas, son los grandes capitalistas. Pregunta, ¿qué representaría? ¿A la pequeña o la gran alta burguesía? Alta burguesía. Alta. Alta burguesía. Alta. Ya está. Alta. Correcto, esa es alta burguesía. People is nice, la gente cool, light.
¿Se entendió la idea? Ok, muchachos, esta diferenciación la vamos a ver más adelante en el desarrollo del proceso revolucionario, porque habrán representantes, es lo que Pablo había señalado, la izquierda revolucionaria es de la pequeña burguesía, ¿correcto? Y la gran burguesía es la que va a representar los sectores más pudientes. Lo que pasa es que Smith, la alta burguesía, compraba títulos nobiliarios desde el siglo XVII. Cuando Francia necesitaba dinero, ofrecía títulos nobiliarios y también ofrecía cargos políticos. A esto se le va a conocer con el nombre de venalidad de los cargos. Y por esa razón la nobleza se sintió un tanto desestabilizada porque muchos burgueses ascendieron a cargos por compra, no por herencia, sino porque compraban esos títulos. Se murió el marqués de tal y dejó tal castillo sin hijos. Correcto. ¿Alguien lo quiere? Yo soy el dueño del banco tal, quiero ese castillo y quiero que me den ese título. Correcto. Paga tanto al Estado, le damos ese título. O a lo mejor un poderoso banquero comerciante decía, quiero ser el secretario de Hacienda del distrito de Lyon. El Estado, ok, me pagas una renta anual y te conviertes en secretario. ¿Se entiende la idea? A eso se le llama venalidad de los cargos. El poder económico de la burguesía permitió entonces cierto ascenso social. Jade pregunta, ¿por qué el bajo clero apoyaba al pueblo? Jade, por esa razón, porque como tenía contacto con el pueblo, tenían entonces empatía con los sufrimientos de los campesinos y de la gente necesitada. Este bajo clero se daba cuenta de cómo la desigualdad económica y social había originado hambruna, desesperación, violencia, y por eso la empatía con los sectores populares, la mayor afinidad, correcto, esa es la idea. Claro, no, es que Pablo, nobleza y burguesía son dos cosas distintas. La nobleza es el grupo social hereditario con títulos nobiliarios. La alta burguesía no, la alta burguesía son los grandes capitalistas, industriales y financistas. ¿De acuerdo, Pablo? ¿Se entiende la idea? No son dos grupos iguales, son dos grupos distintos. Ya está, listo, muy bien. Entonces, deducción. La revolución acaba con la división estamental. Esta división de clero, nobleza y pueblo. ¿Qué establece la revolución? Una nueva división, un nuevo ordenamiento social. ¿Basado en qué? Ya no en los privilegios. No nos importan los privilegios. Lo que nos importa es el talento y la capacidad de cada quien. Eso es lo que busca la burguesía. Es decir, pasaremos de una sociedad estamental a una sociedad clasista. Muchachos, no sé si han escuchado estas horribles expresiones de yo sí, tú no, yo soy tal, tú eres tal. No sabes con quién estás hablando, no sabes con quién te estás metiendo. Son términos horribles, ¿cierto? De discriminación. Pero eso es más o menos la idea de yo soy de clase alta, tú de clase baja, ubícate. Bueno, esa es la llamada sociedad clasista. Algo así, Valerie, correcto. No sé quién es mi papá, solo te diré que se llama Tony Stark. Algo así, ¿no? Algo así, ya, XD. Correcto. Esa es la llamada sociedad clasista, que es la que se inicia y empieza a desarrollarse a partir del siglo XIX. Sí, Carlos, clases sociales. Pero clases sociales basadas en ¿qué? Poder económico. Clases sociales, poder económico. Vuelvo al ejemplo de la película Titanic. ¿Por qué desprecian tanto a quien salvó a Rose? Porque es de clase baja, porque no tiene un trabajo estable, porque no se sabe. Oye, pero es pintor, es dibujante. Sí, pero eso es una profesión naca. Pintor, dibujante, nada que ver, es un naca. En cambio, nosotros somos de alta alcurnia, somos de gran poder económico. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? ¿Cómo se llama el protagonista, el que hace el de Leonardo DiCaprio? Me olvidé. Jack, correcto, Andrea. Correcto. Se han visto la película ya. Jack sería de la pequeña burguesía, incluso sería de los grupos sociales más bajos. Pero los grupos más pudientes lo desprecian, lo rechazan, porque no forma parte de su grupo social, no forma parte de su clase social. No sé si ahí sí se entiende mejor. ¿Se entiende, muchachos? Esa es la llamada sociedad clasista, ¿correcto? Y es propia de la burguesía.
La burguesía, ¿qué es lo que te mide? El talento, tu capacidad y tu poder económico. Eso es lo que mide la burguesía. Pregunta, muchachos, ¿en una sociedad estamental hay movilidad social? No. Si eres parte del tercer estado, nacerás y morirás como parte del tercer estado. Oigan, pero yo quiero ser obispo. No puedes, nunca lo vas a llegar a ser. Oigan, pero yo quiero ser noble. Si eres un pobre campesino, jamás vas a llegar a ser noble. Ni lo sueñes. No hay movilidad social. En cambio, en la sociedad clasista sí hay movilidad social, porque puedes tener educación, puedes con tu talento llegar a tener poder económico y alcanzar un estrato superior. Naces pobre, pero bueno, no tanto, ¿no? La idea es cambiar eso, Pablo. Correcto. Pero muchachos, ¿se entiende la diferencia entre una división estamental basada en privilegios y sin movilidad social y una sociedad clasista basada en talento, poder económico y sí con movilidad social? Yasmín, la alta burguesía estaba en contra de las transformaciones radicales. La alta burguesía solo quería su beneficio económico. No sé si se entiende la idea, Yasmín. Por ejemplo, si el antiguo régimen establecía un sistema de intervención y regulación por parte del Estado en materia económica, ¿qué crees que planteaba la alta burguesía? La no intervención del Estado y el respeto a la propiedad privada. Libertad económica. ¿Se entiende la idea? La alta burguesía solo buscará sus propios beneficios económicos. Nada más. ¿La alta burguesía se preocupará porque haya una reforma agraria? No, no le interesará la reforma agraria porque eso es cosa de otro grupo, el grupo del campesinado. ¿Se entiende la idea? La alta burguesía sí, sí quiere cambios, pero cambios que solamente la beneficien y que no sean tan traumáticos para la sociedad. Así es, Juan, correcto. Listo, muy bien. Pero aún así, claro, vamos a hablar ahora de algunos miembros de la alta burguesía, como Berginot, Condorcet, Brissot, Madame Roland, entre otros. Son miembros del grupo de los girondinos, cuando hablemos de la Convención Nacional. Pero qué bueno que por lo menos ya estos conceptos estén un tanto más claros. Espero que estos conceptos estén un poco más claros, ¿cierto, muchachos? ¿Sí? No sé si están un tanto más claros. Sí, está claro. Ah, excelente, excelente, correcto, correcto, muy bien, muy bien. ¿Qué han puesto por acá? Una serie animada. Ah, Lady Oscar, correcto, Pablo. Bueno, sí, Lady Oscar está ambientada en el caso de la Revolución Francesa. Eso es correcto. Eso lo va, es un manga, creo, o es un anime, o es un anime. Manga anime. Es un manga anime, ¿no? Correcto, Tiene correcto. Buena manga y voz. anime. Ah, ya, mira, ve. Buena voz, buena voz. Luis pregunta, ¿el primer estado es el clero o la nobleza? No, el primer estado es el clero, el segundo estado es la nobleza y el tercer estado es el pueblo. ¿Correcto? Si quieren saber algo más acerca de la diferenciación social en la Revolución Francesa, les recomiendo que puedan buscar textos del historiador francés Georges Proudet. Georges Proudet es un extraordinario historiador francés que se va a especializar en todo lo que son grupos sociales. Él ve la Revolución Francesa desde un punto de vista social. ¿De acuerdo? Así es que por ahí recomendable. Muy bien. Entonces, la revolución acaba con el absolutismo, acaba con el régimen señorial, los franceses le llaman sistema feudal, y acaba con la división estamental, esta división basada en privilegios para crear un sistema clasista basado en la capacidad económica. Un elemento importante, muchachos, pregunta reto. Yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos de que el modelo absolutista se sustentaba en la teoría del derecho divino de los reyes. El rey es rey por mandato de Dios. Por lo tanto, ¿qué institución apoyaba el modelo absolutista? La El clero. Iglesia, correcto, la Iglesia Católica. Muy bien. La Iglesia Católica está conformada por el clero. El clero es el cuerpo de funcionarios de la iglesia. La iglesia somos todos, la iglesia somos todos, pero el cuerpo de funcionarios forman el clero. Deducción. ¿Qué clero es el que apoya el modelo absolutista? ¿Alto clero o bajo clero?
Alto clero. Muy bien. Alto, alto, alto. Excelente, ya lo tienen claro, lo máximo. Muy bien. Deducción entonces. La Revolución Francesa, si acaba con el modelo absolutista, ¿acabará con la influencia del alto clero en el Estado? Sí. Claro, verdura, verdura le dicen, ¿no? Claro. Ok, sí. Excelente, ya está. Lo que hará la Revolución Francesa será entonces separar Estado de Iglesia. Muchachos, a eso se le llama laicismo. Separamos Estado de Iglesia, laicismo. Significa que vamos a convertir el Estado en un Estado laico. ¿Qué significa un Estado laico? Un Estado que no tiene una religión oficial. El Perú, por ejemplo, es un Estado laico. El Perú no tiene religión oficial. La actual Constitución Política Peruana de 1993 no establece una religión oficial para el Perú. Se establece la tolerancia y la libertad de culto. Se toleran todas las religiones. Puede ser católico, puede ser musulmán, puede ser judío, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Esa es la separación entre Estado e Iglesia, laicismo del Estado, y es uno de los aportes de la Revolución Francesa. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí, correcto? Antes de la Revolución ya habían otros. ¡Claro, Carlos! ¿Qué fue? Me sorprende esa pregunta. Desde la Edad Media ya existía el Islam con Mahoma, los musulmanes. Claro, te has olvidado, Carlos. Claro, no hay problema. Sí, Pablo, en esta etapa se crea la Marsellesa, el himno de la Revolución. Tenemos entonces a los reyes, tenemos el símbolo de que el tercer estado estaba siendo aplastado por todo el sistema del antiguo régimen. Empezamos entonces con la primera etapa de la Revolución Francesa, la llamada etapa monárquica. Obviamente, no creo que sea necesario el escribirlo, pero si les preguntan por las causas de la Revolución Francesa, ¿cuál sería la causa política? El absolutismo monárquico. Acabamos de comentar. ¿Cuál sería la causa económica? La bancarrota del Estado, que ahora vamos a comentar, y el régimen feudal, el régimen señorial. ¿Cuál sería la causa social? La división estamental, la desigualdad social que se vivía desde Francia. ¿Cuál sería la causa ideológica? La influencia de la Ilustración. Entonces no creo que haya necesidad de escribirlo, ¿cierto? ¿Se entendió, muchachos? La causa política, el modelo absolutista; la causa económica, el sistema feudal; la causa social. ¿Cuál causa ambiental, Pablo? ¿Qué hablas? Saraí, ¿por qué la iglesia apoyaba el absolutismo? Porque de esa manera el alto clero tenía importantes rentas anuales. La monarquía le cedía propiedades, la monarquía le cedía poder e influencia política. De esa manera la iglesia se mantenía y los miembros del alto clero tenían muchos privilegios. ¿Se capta la idea, Saraí? Correcto. Sí, Pablo, es lo que vamos a hablar ahora, pero eso no es causa ambiental, pues. Medio ambiente es otra cosa. ¿Sí? Esta es la crisis agrícola, pero no le vamos a llamar causa ambiental. Es un elemento de contexto, es una coyuntura. Januari, la causa social es la división estamental. La causa social es la desigualdad social. ¿Se acuerdan que les había comentado? Solamente habían dos grupos privilegiados, clero y nobleza, y el tercer estado era un grupo no privilegiado. Correcto. Esas son las causas. Vayamos ahora a la coyuntura. Vamos a la coyuntura. La más importante es la bancarrota del Estado. Ojo, no es crisis económica. Crisis económica ya la vivía Francia. Francia ya pasaba por una crisis económica desde la época del rey Luis XIV, pero se mantenía. Sin embargo, la crisis explota y se convierte en una bancarrota, que es algo más grave, cuando Francia apoya la independencia de las 13 colonias. Cuando Francia apoya la independencia de las 13 colonias, la crisis explota y se convierte en una bancarrota. ¿Estas ideas están claras? Hay una grave crisis económica desde la época de Luis XIV. Obviamente, Luis XV, la Guerra de los 7 años, todo eso agrava la crisis económica. Cuando la crisis explota, se hace más grave y se convierte en bancarrota, cuando Francia decide apoyar la independencia de las 13 colonias.
No sé si la idea ahora está más clara. ¿Correcto? Entonces, la pregunta retórica sería, ¿qué motivó la bancarrota del Estado francés? El apoyo a la independencia de las 13 colonias. Juan, ¿qué esperaba Francia al apoyar a las 13 colonias? Derrotar a Gran Bretaña, quitarle sus rutas de comercio y una rápida recuperación económica gracias a ello. No lo consiguió, no pudo hacerlo. Y eso lamentablemente hizo de que el Estado entrase en una bancarrota. Muchas de las propuestas políticas y muchos de los objetivos políticos tienen buenas intenciones, pero al final no resultan prudentes. Ustedes recordarán en 1873, cuando el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle decretó la creación del estanco del Salitre en Tarapacá. Eso motivó entonces enfrentamientos con las empresas privadas chilenas de capital británico y a la larga nos llevó a que 6 años más tarde estalle la guerra del Salitre. Así es que esa decisión que iba a ser muy buena o que muchos pensaban que iba a ser muy buena, a la larga fue contraproducente. ¿Se entiende la idea? Perla dice que Francia dio también influyó bastante que el pueblo francés se levante. No entiendo. Qué raro que Francia apoye la independencia de las 13 colonias. Estados Unidos todavía no nacía. Porque luego los franceses, precisamente por eso, Pablo, los personajes que llegaron a apoyar a la independencia de las 13 colonias, como el Marqués de Lafayette, cuando retorna a Francia, retornan con todas estas ideas de libertad. Habían visto cómo un pueblo finalmente había logrado acabar y romper con el contrato colonial y empezaban a desarrollarse como una nueva república. Entonces, cuando retornan a Francia, ven, oye, si allá en el otro lado, en América, esa sociedad logró eso, ¿por qué no nosotros? Nosotros ya estamos hartos del modelo absolutista, nosotros ya estamos hartos de la intervención del Estado. Entonces busquemos cambios, busquemos reformas. ¿Se entendió la idea? ¿Sí, correcto? Excelente, ya está. Otro ejemplo. Cuando hablemos de la descolonización, el fin de los imperios coloniales después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los líderes de los procesos independentistas en África y en Asia son personajes que han estudiado en Europa. Gandhi, por ejemplo, el famoso líder de la India, ha estudiado en Sudáfrica, ha estudiado en Inglaterra y cuando retornan ya preparados e influenciados por todas las ideas de libertad y de cambio que habían logrado acumular en los sitios en donde habían estudiado. Kwame Nkrumah, el líder de Ghana, por ejemplo, de la independencia de Ghana, había estudiado en Gran Bretaña, había estudiado en Europa, era un tipo bastante preparado. Y cuando retorna, planea entonces desarrollar todos estos procesos de libertad y de crecimiento económico que había visto en Europa. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí? Antonio Nariño, por ejemplo, y sobre todo Francisco de Miranda, el famoso patriota venezolano, había participado en la independencia de las 13 colonias. Por lo tanto, cuando retorna a Sudamérica, retorna con todas las ansias de ver también una Sudamérica libre, libre de la corona española. Por eso la independencia de las 13 colonias se va a convertir en un foco muy importante de influencia política y revolucionaria. No sé si esa idea sobre la influencia de la independencia de las 13 colonias está clara. Hello. ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, ya está listo. Entonces, volvemos al punto. ¿Por qué se produjo la bancarrota del Estado francés? Porque Francia apoyó la independencia de las 13 colonias. Listo. ¿Qué hizo el rey Luis XVI? Tuvo ministros que decidieron hacer una reforma interesante. Yo les había comentado al inicio de esta reunión que si bien es cierto, Francia tenía la población más grande de Europa Occidental, 26 millones de habitantes tenía Francia, las 2/3 partes del territorio eran propiedad de tan solo un 5%, clérigos y nobles. Y te había comentado que ellos tenían privilegios. Uno de esos privilegios, ¿recuerdan cuál era? Uno de esos privilegios, aparte de no trabajar. No pagar impuestos. Claro, excelente, muy bien.
Muy bien, no pagar impuestos. Entonces, ustedes son los ministros de Economía del rey Luis XVI y queremos solucionar la bancarrota. ¿Qué crees o qué podrías proponer? ¿Pides al pueblo? No, no vas a pedir al pueblo, pues, si el pueblo ya no puede pagar. Que paguen ahora, pero ¿quiénes van a pagar ahora? ¿Quiénes son los que deberían de pagar ahora? Los burgueses, ¿qué tiene que ver los burgueses? Los burgueses, claro, la nobleza y el clero. Muchachos, no me rayen, ¿ah? Rayo pudiente, les voy a enviar un rayo pudiente de manera virtual. Media hora hablándoles de la diferencia entre clero, nobleza y pueblo y no estamos atentos. Claro, entonces la idea de estos ministros de Hacienda, así se les llamaba el ministro de Economía, ministro de Hacienda, es que el clero y la nobleza, que son los dueños de más del 60% del territorio, paguen impuestos. ¿Qué impuesto van a pagar? Impuesto a la propiedad, lo que hoy en día llamamos impuesto predial. Tienes un departamento, tienes una casa, pagas tu respectivo impuesto predial a la municipalidad. Esa es la idea. Clérigos y nobles que paguen impuestos. ¿Qué impuesto van a pagar? Impuesto a la propiedad, porque son los dueños de las 2/3 partes del territorio francés. Muchachos, ¿se entiende esta idea? ¿Se capta? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profesor. La pregunta del millón. ¿Clérigos y nobles aceptaron? No, supongo que no. No, claro, no aceptaron, se rebelaron. A esto se le va a conocer con el nombre de, voy a apuntarlo por acá, la revuelta aristocrática. También se le conoce como la llamada revolución nobiliaria. Revuelta aristocrática, revolución nobiliaria, fue el rechazo a la reforma tributaria de impuestos planteada por los ministros de Economía del rey Luis XVI. El rey se volvía loco. ¿Y ahora qué hago? Necesito dinero y esta reforma tributaria me iba a servir para eso. Clérigos y nobles no han aceptado y se han sublevado. Clérigos y nobles, sobre todo los miembros de la nobleza, bien angurrientos, todavía le dicen al rey, su majestad, ¿quiere más impuestos? Bacán, queremos pagar, bien cínicos todavía, queremos pagar impuestos, pero tiene que hacerlo de forma legal. Tiene que convocar a los estados generales. Los estados generales eran o representaban el Parlamento Nacional en Francia y nunca se habían convocado en 175 años de monarquía absolutista. ¿Y por qué no se habían convocado nunca? Porque había absolutismo precisamente. El rey se encargaba de todo. Lo que la nobleza le decía al rey Luis es que usted convoque a la asamblea y si la convoca y la asamblea decide que paguemos impuestos, lo hacemos. Pero la nobleza sabía que el rey no quería convocar a los estados generales. ¿Por qué no? Porque eso sería renunciar al modelo absolutista de gobierno. ¿Se entiende la idea, muchachos? No sé si me estoy dejando entender. Va de nuevo para aquellos chicos que no me han entendido. El rey quiere mantener el absolutismo. El rey no puede convocar a los estados generales porque eso sería renunciar al modelo absolutista. La aristocracia le dice al rey, podemos pagar, pero convoca a la asamblea. Es decir, la aristocracia chantajea al rey y lo pone contra la pared. No sé si ahora está más claro. Sí, ¿Se entiende? Ya está, lo máximo. El rey no sabe qué hacer. Recuerda, es un joven rey, no tiene experiencia. Y en este momento de duda se produce el peor invierno y la peor sequía de los últimos 50 años. En medio de la crisis política, en medio de la coyuntura, crisis de los cereales, crisis agrícola. O sea, imagina hoy en día el enfrentamiento entre ejecutivo, legislativo y encima un terremoto. No, ya ni hablar, eso ya no nos salva a nadie. La cerecita en el pastel. Correcto, Jade, muy bien. El otro. Muchachos, analicemos. Preguntas de eco. Si hay una crisis agrícola, si hay una crisis de cereales, especialmente de trigo, es lógico suponer que habrá una escasez de trigo.
¿correcto? No, no se metan con el pollo, Alfonso, no, sopas, ni hablar. Entonces, si hay una escasez de trigo, pregunta, ¿el precio del pan subirá? Sí. Correcto. Y ustedes saben que el pan es un alimento de nobles o es un alimento popular. 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 Correcto, Popular. excelente, correcto. La escasez de trigo, la subida en el precio del pan afectó directamente a la población. Ya te imaginarás que eso generó hambruna y la hambruna, ¿qué ocasiona? Desesperación. ¿Y la desesperación a qué nos lleva? A la violencia. Se van a desarrollar conatos revolucionarios en varias ciudades de Francia. Francia entra en crisis, ¿correcto, Juan? Francia entra en caos, ¿correcto, Jade? Y ante esa situación caótica, el rey Luis XVI se vio obligado a convocar a la asamblea conocida como los Estados Generales. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Sí? ¿Qué motivó la convocatoria a los Estados Generales? La bancarrota del Estado y la crisis agrícola, la crisis de los cereales. ¿Qué cosa fue la revuelta aristocrática o revolución nobiliaria? El rechazo a la reforma tributaria planteada por el gobierno. Listo. Ahora, ¿qué son los Estados Generales? Representan a la Asamblea, la reunión de los tres estados o tres estamentos de la sociedad francesa. Se reúnen clero, nobleza y pueblo. Ojo, yo te había dicho que clero, lo voy a apuntar por acá, clero y nobleza representaban aproximadamente un 5% de la población. Y el pueblo, que involucra burgueses, trabajadores y campesinos, un 95% de la población. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, 300 representantes del clero, si tenemos, por ejemplo, 300 representantes de la nobleza, y si tenemos, por ejemplo, 300 representantes del pueblo, muchachos, ¿qué les parece ese reparto en cuanto a diputados? ¿Es justo o no es justo? Clero 300 diputados, nobleza 300 diputados, pueblo 300. Correcto. ¿Por qué no es justo? ¿Por qué no Porque sería el pueblo justo? es mayoritario. Claro, excelente, muy bien, correcto. Es ahí donde entra a tallar un notable banquero suizo, ministro de Hacienda del rey Luis XVI, Jacques Necker, ¿correcto? ¿En conjunto superan al pueblo, Alfonso? No, el pueblo es mayoría. Estamos hablando de la proporción que he colocado líneas arriba, correcto. Es acá cuando entra a tallar la figura de Jacques Necker. Y Jacques Necker le dice entonces al rey, si le da 300 diputados al clero y le da 300 diputados a la nobleza, le sugiero que al pueblo le dé 600 diputados. Un número doble de representantes, para que así el pueblo tenga mayor peso a la hora de tomar decisiones. El rey aceptó y le dio al tercer estado un número doble de representantes. Las cifras no son exactas, o sea, en realidad eran 270 para el clero, 291 para el pueblo, 578 para, perdón, para la nobleza, 578 para el pueblo. Estamos solamente redondeando. Pero la idea es que el pueblo va a tener un número doble de diputados. Acá viene el problema. ¿Por qué? Empezaron las deliberaciones porque el objetivo es solucionar la bancarrota del Estado. Fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Cuál es el objetivo de los Estados Generales? Solucionar la bancarrota, solucionar la crisis económica. Bueno, si ese es el objetivo, empiezan las deliberaciones, empiezan las conversaciones. Llega el momento de decidir qué acción vamos a tomar para darle solución a la bancarrota. Ok, votemos. Clero y nobleza, sabiendo que el pueblo tiene un número doble de diputados, clero y nobleza piden el voto estamental. Clásico, eso es tradicional. Claro, uno por grupo, correcto, Luis. Esa era la trampa. Alison, ¿a qué me refiero con diputados? Representantes. Representantes.
Un diputado es un representante de un distrito, de una jurisdicción. ¿Se entiende la idea, Alison? Claro, si es Congreso, hoy en día le llamamos congresistas, ¿no? Claro, correcto, no hay problema. Listo. ¿De acuerdo, Alison? Ya está. Entonces, clero y nobleza pedían el voto por estado, el voto estamental. Habiendo 3 estados, era lógico suponer que 2 contra 1 siempre van a ganar. 2 contra 1 siempre va a ganar. El tercer estado dijo, un ratito, esta es una situación distinta, el voto es individual, per cápita. Muchachos, ¿se acuerdan cuando les dije acerca del bajo clero, que tenían una mayor empatía porque vivían de... Ah, correcto, correcto. Imaginen que solamente 10 del grupo del clero vote a favor del tercer estado, del pueblo. Imaginen que solo 10 de la nobleza voten a favor del tercer estado. Ojo, de la pequeña nobleza sería. Claro, como tienen un número doble, con esa diferencia de 10 o de 20 votos, ya ganan. Ya están ganando. ¿Se entiende la idea, muchachos? Entonces, mientras clero y nobleza solicitaban el voto estamental, que era tradicional, el tercer estado pidió el voto individual, per cápita, por cabeza. Ahí ganaban. No se pusieron de acuerdo, correcto, y el problema en el sistema de votación motivó el fracaso de los estados generales. El 17 de junio de 1789, el tercer estado se separa y ellos solos se proclaman en una asamblea nacional. Ellos solos se proclaman en una asamblea nacional. El rey pide entonces y exige que todos los grupos se reúnan para solucionar la bancarrota. Estos grupos se reúnen en el salón donde los nobles solían jugar el juego de la pelota vasca. Hoy en día le llamamos el juego del frontón. Ahí, todos los diputados del tercer estado reunidos. A ver, Carlos, otra vez, no hay problema. Habiendo 3 estados, Carlos, habiendo 3 estados, clero, nobleza y pueblo, un voto por cada estado haría 3 votos. Pero como clero y nobleza, como clero y nobleza, siempre van a estar en contra de que la reforma tributaria les afecte, entonces van a votar juntos. 2 contra 1 ganarán. ¿Se entiende la idea, Carlos? En cambio, si la votación es individual, al tener el tercer estado un número doble de diputados, en una votación individual, los del tercer estado podrían ganar. No sé si ahora está clara la idea. ¿Vale el doble? Carlos, no has estado atento. Ya, bueno, vamos a tener que volver otra vez. El clero había tenido 300 diputados. La nobleza había tenido 300 diputados. Y gracias a la intervención de un ministro de Hacienda llamado Jack Necker, el rey decidió darle al pueblo 600 diputados, 600 representantes, 600 congresistas, si quieren llamarlo de esa manera. Entonces, si te das cuenta, el pueblo con un número doble de diputados en una votación individual, 600 votos podrían ganar a los otros 2. Bastara con que el clero tuviese a 10 de los suyos que votaran a favor del pueblo y que 10 de la nobleza votaran a favor del pueblo. Entonces tendríamos 290 del clero más 290 de la nobleza, eso nos hace 580 votos. ¿Se entiende la idea? El pueblo tendría entonces sus 600 diputados del pueblo, más los 10 del clero, más los 10 de la nobleza, entonces eso haría 620 votos. 620 votos le ganan a 580 votos. Carlos, no sé si ahora está claro. Excelente, correcto, ya está.
Bueno, clero y nobleza no aceptaron ese sistema de votación, se opusieron y eso hizo fracasar la reunión de los estados generales. Entonces el tercer estado se separa y se proclama en una asamblea nacional. Durante la asamblea nacional se establece el famoso juramento en el salón del juego de la pelota. No nos separaremos hasta darle a Francia una constitución. Pablo, les había comentado que habían algunos que habían adquirido cargos nobiliarios, ¿se acuerdan? ¿Recuerdas, Pablo? La venalidad de los cargos. Esta es la llamada nobleza de toga, nobleza administrativa, nobleza que se vio influenciada por la Ilustración. No, les había hablado que también algunos burgueses habían adquirido títulos nobiliarios. ¿Recuerdas? Venalidad de los cargos. Esa es la llamada nobleza de toga. ¿Se entiende la idea? Hoy en día hay muchas personas que con gran poder económico se preocupan por intereses populares. La derecha, por ejemplo, les llama caviares. ¿Sí? Gente que tiene, son dueños de empresas, pero que tratan bien a sus trabajadores, por ejemplo, y creen de que pueden darse reformas sociales. Claro, comúnmente les llaman caviares, aunque el término es un tanto despectivo, ¿cierto? No sé si ahora se entendió la idea. ¿Sí? ¿Correcto? Ok, punto importante entonces. En el juramento, en el salón del juego de la pelota, el objetivo es promulgar una constitución. Esto es uno de los más importantes cuadros pintados durante la Revolución. El artista es considerado como el pintor de la Revolución. Se llama Jacques-Louis David. ¿Y qué nos representa? El juramento en el salón del juego de la pelota. No sé si ven acá algunos miembros del bajo clero con algunos miembros de la burguesía, ¿cierto? Este es el famoso cuadro de Jacques-Louis David. Aquí está Jean Sylvano Bailly, el alcalde de París, astrónomo, matemático y docente, que es el que toma el juramento. Y todos los demás bien extasiados, prometiendo de que Francia tendría entonces su propia constitución. Acá destaca la figura del famoso Maximilien Robespierre, que se va a convertir en uno de los más famosos personajes del proceso revolucionario. Le van a llamar el incorruptible, porque nunca va a cejar en su empeño de establecer los postulados de la Ilustración. Muchachos, pregunta lógica. Claro, más adelante lo que sería el gobierno del terror. Claro, Juan, así es, Maximilien Robespierre, apodado el incorruptible. Ahora, un punto importante. Pablo, bueno, sí, no es que vivan como ricos, sino que tienen posición económica, pero se preocupan por los intereses populares. Son progresistas y forman parte de lo que denominamos la izquierda. A ellos la derecha les llama así, caviares. ¿Se capta la idea, Pablo? ¿Sí? Correcto. La derecha no entiende de que una persona que estudia en un colegio privado, en una universidad privada, pueda preocuparse por intereses populares. No cree que sea así, cuando normalmente sí puede ser de esa forma. Ok, sin desviarnos del tema. Si el objetivo es darle a Francia una revolución, entonces obviamente vamos a tener que cambiar el sistema. Por lo tanto, si la Asamblea Nacional decide darle a Francia una constitución, se establece la llamada Asamblea Constituyente. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? Listo, correcto. Pasaremos entonces de una Asamblea Nacional a una Asamblea Constituyente. Ya la revolución se ha iniciado. Ojo, punto importante. ¿Cuál fue el primer acontecimiento de la revolución? El juramento en el salón del juego de la pelota. ¿De acuerdo? ¿Por qué es el primer acontecimiento de la revolución? Porque los revolucionarios entran entonces a la propuesta de crear una constitución que acabaría con el absolutismo. ¿Sí? Ok, listo. Por lo tanto, de una asamblea nacional pasaremos a una asamblea constituyente. Punto importante. ¿A quién no le conviene la creación de una constitución? Obviamente eso no le conviene al rey. ¿De acuerdo? Claro, obviamente.
En este caso, eso no le conviene al rey, correcto, no le conviene al rey, a la nobleza o al alto clero. Por esa razón es que el rey va a hacer todo lo posible para evitar que la asamblea tenga éxito. ¿Qué va a pretender el rey? Aplastar a la asamblea. ¿Cómo? Mediante un golpe de Estado. Y para realizar ese golpe de Estado tendrá que enviar tropas a París. El envío de tropas a París asusta a la población de París. Creen de que el rey quiere tomar la capital y por ende quiere aplastar a la asamblea. Preocupación general. Punto 1. Punto 2. Poco después de constituida la asamblea, el rey comete uno de sus grandes errores. ¿Cuál fue? Destituye a su mejor ministro. ¿A quién? A Necker, el que había propuesto de que el tercer estado tenga un número doble de diputados, un número doble de representantes. La destitución de Necker, su mejor ministro, y el intento de golpe de estado enviando tropas a París hace de que la población de París se rebele. La población de París se subleve. Muchachos, tenemos que proteger a nuestros representantes de la asamblea. Necesitamos armas. En París, ¿dónde podríamos encontrar armas? En una torre prisión. ¿Y cuál es esa torre prisión que existe en París? Bastilla. La Bastilla, correcto, muy bien. ¿Por qué eligieron la Bastilla? Porque era un depósito de armas y porque al mismo tiempo simbolizaba el absolutismo. Simbolizaba el antiguo régimen. El 14 de julio de 1789 se produce la famosa toma de la Bastilla. ¿De acuerdo? Así es que, muchachos, este evento se va a convertir en un evento símbolo de la revolución. Y de ahí en adelante, el 14 de julio se va a convertir en el Día Nacional de Francia. Lo que para Estados Unidos es el 4 de julio o para nosotros el 28 de julio. Claro, Pablo, si es una torre prisión, es una cárcel. Prisión es una cárcel. Habían 7 presos cuando entraron los parisinos, los miembros de los grupos sociales más bajos, violentos, sumamente, encontraron a 7 presos y los asesinaron, al igual que a los guardias que defendían la torre prisión. No solamente los asesinaron, sino brutalmente los decapitaron. Las cabezas fueron colocadas sobre lanzas, sobre picas, y fueron paseadas por las calles de la ciudad, al grito de libertad, igualdad y fraternidad. Ojo, tengan cuidado. ¿Qué acontecimiento marca el inicio de la Revolución Francesa? El juramento en el Salón del Juego de la Pelota. ¿Por qué? Porque los revolucionarios prometen darle a Francia una constitución. Y eso ya es acabar con el absolutismo. Eso es distinto a señalar cuál es la fecha símbolo de la revolución. La fecha símbolo de la revolución es el 14 de julio. ¿Por qué? Porque ahí se produce la toma de la Bastilla. ¿Por qué es tan simbólica la toma de la Bastilla? Porque esta fortaleza prisión representaba, simbolizaba el antiguo régimen. La destrucción de la Bastilla simbolizaba la destrucción del antiguo régimen. Muchachos, hasta acá, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí, correcto? Claro, Pablo, correcto. Con el juramento en el Salón del Juego de la Pelota prometen no separarse hasta darle a Francia una constitución. Eso ya es revolucionario. Ahora, si la pregunta puede venir en el examen es, ¿por qué se produjo la toma de la Bastilla? 2 razones. El intento de golpe de Estado por parte del rey y la destitución de Necker. ¿Por qué eligieron la Bastilla? Porque era una fortaleza prisión donde había armas y era el símbolo del antiguo régimen. Ok, ¿cuál es el lema de la revolución? Libertad, igualdad y fraternidad. Ahí se sienta la semillita de lo que años más tarde será el nacionalismo. Para poder tranquilizar los ánimos y evitar los desmanes, porque ya te imaginarás que a río revuelto, ganancia de pescadores, es que se crea la Guardia Nacional. El Marqués de Lafayette crea la Guardia Nacional y establece la llamada escarapela tricolor. Lo que va a hacer Lafayette es crear un símbolo que identifica a los revolucionarios y evite de esa manera que se cometan excesos. Él elige el rojo de la revolución, el azul de la Villa de París y el blanco de la familia de los Borbones. Esa escarapela tricolor es la que será la base para la futura bandera de Francia.
La Guardia Nacional es una milicia urbana, es un ejército de ciudadanos. No son soldados profesionales, el ejército es otra cosa. La Guardia Nacional es un grupo de soldados urbanos, ciudadanos, por así decirlo. Serenazgo, si quieres compararlo, que se va a crear para poder evitar excesos, asesinatos y desmanes. Fue creada por el Marqués de Lafayette, uno de los grandes personajes de la Revolución. Pocos días después de la toma de la Bastilla, clérigos y nobles, todavía no llegamos a eso, Pablo. Es un conjunto de normas establecidas para poder ordenar a la Iglesia Católica en Francia, para que estén al servicio del Estado y se separen de la Iglesia Romana. Correcto. Gracias, Génesis. Ahora, el 4 de agosto de 1789 se decide la abolición del régimen señorial. Vale decir, clérigos y nobles, asustados por lo que estaba ocurriendo, deciden la abolición del feudalismo. Y 3 semanas más tarde, la Revolución Francesa nos regala el principal aporte cultural de Francia. Muchachos, si Grecia nos regala la democracia y Roma nos regala el derecho, la Revolución Francesa nos regala la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Punto importante, el artículo número 1, ustedes lo pueden consultar por cualquier buscador en internet. El primer artículo señala y establece claramente que ante la ley todos somos iguales, ¿correcto? Todos nacemos y permanecemos libres e iguales ante la ley. Punto 1. Podemos tener diferencias culturales, económicas, etcétera, pero ante la ley todos somos iguales. Otro artículo de dicha declaración establece que tenemos derecho a la propiedad, a la seguridad y a la insurrección, si hay un gobierno tiránico, si hay un gobierno dictatorial. Y otro artículo establece que nuestra libertad consiste en hacer todo lo que querramos, sin afectar a los demás. La libertad, para que pueda establecerse y desarrollarse, debe tener parámetros. Libertad sin parámetros es libertinaje. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿en qué consiste la libertad? En hacer lo que nosotros querramos, pero sin afectar la libertad de los demás. ¿Correcto? Ahora, para octubre de ese año de 1789, abolición es eliminación, Januari. Abolición es eliminación. ¿Correcto? Vamos a eliminar el sistema feudal. Vamos a abolir la esclavitud. ¿Correcto? Vamos a eliminar la esclavitud. Muy bien. Entonces, todo esto está ocurriendo en 1789. Para el mes de octubre de ese año, la situación económica no había cambiado, no había mejorado y la gente estaba cada vez más desesperada. Por esa razón, un grupo de mujeres ebrias viajan a Versalles, distante unos 30 kilómetros de París, con la intención de asesinar a la familia real, especialmente a la reina. Sin embargo, gracias a la Guardia Nacional de Lafayette, se evitó de que masacraran a la familia real. Lo que consigue este grupo de mujeres, obviamente también habían varones, pero la mayoría eran mujeres, es trasladar a la familia real de Versalles a París. Oye, la familia real, el rey y la reina, ¿ya no van a vivir en el Palacio de Versalles? Ya no. Ahora entonces, ¿dónde van a vivir? Van a vivir en la ciudad de París, en un palacio conocido como el Palacio de las Tullerías. Ahora, con la llamada Jornada de Octubre, la familia real es trasladada a París y ahí van a residir en el Palacio de las Tullerías. Al año siguiente, en 1790, la situación económica todavía seguía siendo muy precaria. Por esa razón es que el Estado francés, ¿qué decidió? Expropiar los bienes de la Iglesia Católica. ¿Sabes qué? Ya no te voy a pedir que pagues impuestos, sino te voy a quitar tus bienes. Y para ello, el Estado francés ideó una carta constitucional del clero francés. Los sacerdotes de Francia ahora tenían que rendirle juramento de lealtad al Estado, a Francia, al país. Ya no a Roma, ya no al Papa, sino al Estado francés, obviamente representante de la nación francesa. A esto se le conoció como la Constitución Civil del Clero, y esto motivó
a que Francia rompiera relaciones con la Iglesia Católica, o mejor dicho, la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, rompió relaciones diplomáticas con el Estado francés. Con esta constitución civil del clero se van a expropiar, se van a nacionalizar los bienes de la Iglesia francesa y los sacerdotes estarán obligados a jurarle lealtad a Francia y ya no al Papa. Muchachos, ¿esta idea de la constitución civil del clero se ha entendido? Correcto, excelente, ya está, lo máximo. Finalmente, al año siguiente, en septiembre de 1791, después de un intento fallido por parte del rey Luis de escapar, se promulgó la primera constitución para Francia. Ojo, no es la primera constitución del mundo, la primera constitución del mundo fue la de los Estados Unidos, pero se logró promulgar la primera constitución para Francia. De esa manera, el absolutismo quedaba erradicado y se establecía un modelo político de monarquía constitucional. La Asamblea Constituyente cumplió con su objetivo y decidió entonces disolverse. En su lugar se creó la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Todavía no llegamos a la convención. Pasamos a la Asamblea Legislativa. Muchachos, si Francia ya promulgó la Constitución, si Francia ya separó el Estado de la Iglesia, si Francia ya estableció qué es la libertad, si Francia ya estableció la igualdad de todos los ciudadanos, pregunta, ¿podríamos señalar que la revolución está triunfando? ¿Sí? Obvio. Y si, como que no, claro que sí. Y si la revolución está triunfando, entonces ¿se podría extender por toda Europa o no? Claro que yes, correcto, muy bien. Entonces, a países que tenían todavía gobiernos monárquicos, como el caso de Rusia, como el caso de Prusia, Austria, eso no les convenía. Podrían generar otras revoluciones. Por eso, Austria y Prusia deciden invadir Francia. La invasión de Austria y de Prusia se produce tomando como pretexto que estaban defendiendo a la familia real. Esto marca el inicio de la guerra contra otras naciones europeas. Frente a ello, nace el himno de la revolución, la Marsellesa. Y frente a esta invasión de Austria y de Prusia, la pequeña burguesía, la de profesionales como abogados y médicos, decidió azuzar, estos son los llamados sans-culottes. No tienen la pantaloneta corta de la alta burguesía o de la nobleza, usan pantalones largos. No tienen dinero para comprar otro tipo de vestimenta. Usan zuecos, zapatos de madera, ¿sí? Camisa, chaquetón y el gorro frigio. A ellos se les llamaban sans-culottes y eran sumamente violentos, como las barras bravas de la revolución, por así decirlo. Son de los grupos sociales más bajos, correcto, Miriam. Y ellos van a ser los protagonistas del asalto al Palacio de las Tullerías. ¿Recuerdas el Palacio de las Tullerías? Ahí vivía la familia real. Casi los masacran. Otra vez la Guardia Nacional tuvo que actuar y les salvó la vida. El asalto al Palacio de las Tullerías, protagonizado por los sans-culottes, motivó entonces a que la Asamblea Legislativa se divida y decida disolverse. En su lugar, van a promover un congreso que va a marcar la segunda etapa de la Revolución Francesa, que es la etapa republicana. Los estados generales se reunieron para solucionar la bancarrota. Fracasaron. La Asamblea Nacional motivó el juramento en el Salón del Juego de la Pelota, prometiendo darle a Francia una constitución. La Asamblea Constituyente estableció la Declaración de los Derechos del Hombre, abolió el sistema feudal, provocó la toma de la Bastilla y promulgó la primera constitución para Francia. Con la Asamblea Legislativa, Austria y Prusia invadieron Francia, nació el himno de la revolución que fue la Marsellesa y aparecieron los sans-culottes que van a ser protagonistas del asalto a las Tullerías. Muchachos, hasta acá, con esta primera parte de la revolución, ¿nos hemos entendido? ¿Se han captado las ideas? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, listo, lo máximo. Carlos, ¿por qué Austria y Prusia? Porque tenían regímenes monárquicos. Gran Bretaña no le interesaba porque tenía una monarquía constitucional.
Alfonso, ¿asalto a qué? Asalto al Palacio de las Tullerías. Mira, está acá. Claro, aquí está. Asalto al Palacio de las Tullerías, que es el palacio donde vivía la familia real. Claro, así es, Juan, todo en menos de una década. Muy bien, muchachos, les voy a dictar entonces las claves, ¿sí? Las claves correspondientes a esta reunión para que no tengamos mayor inconveniente, para que no tengamos mayor problema, ¿de acuerdo? Y luego de ello pasamos entonces a nuestro quizzes. Ok, ¿me ayudan por favor ahí? ¿Sí? ¿Me ayudan por favor ahí? ¿Correcto? Asalto a las tullerías porque Luis XVI pidió ayuda. Carlos, le echaron la culpa al rey de que como la reina María Antonieta era hermana del emperador austriaco Francisco, entonces ellos habían promovido la invasión de Austria y de Prusia y el rey lo sabía. Esa fue la acusación y por eso decidieron el asalto a las tullerías. Ok, Juan, correcto, listo, la pasamos entonces. 1, casa, 2, avión, 3, avión. Otra vez, voy a repetir. 1, casa, 2, avión, 3, avión, 4, casa, perdón, sí, 4 dedos, disculpen. 4 dedos, 5 casa, 4 dedos, 5 casa, 6 avión, 7 dedo, 8 dedo, 9 beso, 10 dedo, 11 beso, 12 casa, 13 dedo, 14 avión, 15 casa, listo. Ya estamos. ¿Correcto? Listo, gracias. Correcto, Denia, correcto, Luis, lo máximo. Ya está, muchachos. Entonces, acá nos quedamos, pasamos a su quizzes rápidamente y espero que por lo menos lleguemos a un 80%. ¿Llegaremos a un 80%? 75%, ¿qué dicen? Podemos llegar a 75, creo, ¿ah? Ah, vamos con 100, con todo, vamos con todo, vamos con todo. Ya está, listo, vamos con todo. La fe, la fe. El cutismo, el cutismo. No, Pablo, no acaba. Estaba diciendo y mencioné que pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa republicana, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Claro, claro, correcto. Muy bien, pasamos entonces a su quizzes. Claro, Carlos, detuvieron. Esa es la famosa huida a Darén, en abril de 1791. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. Vamos.
Un punto, un porcentaje, un punto, vamos. Alfonso. Pero no podemos. Ya bajaron, ya bajaron. Ok. Ya, ok. Finalizamos, finalizamos. Ya, igual, excelente, excelente. Igual vamos a ver, vamos a coordinar si hay necesidad de un seminario, ¿de acuerdo, Alfonso? Sí, correcto, no hay problema. Correcto, Cristian, correcto, Marian, correcto, Carlos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, felicitaciones, felicitaciones. Veamos entonces cuáles eran. Ya, correcto, Pablo, no hay problema. Vamos a ver, vamos a coordinarlo. ¿Cuáles serían las preguntas? Ah, la Revolución Francesa acabó con el poder de la burguesía. ¿Por qué han marcado a la burguesía? Acabó con el absolutismo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que acaba con el absolutismo? Claro, claro, claro. A todes, a todes. Muy bien, la clave era B. La siguiente preguntita, a ver. La Revolución Francesa, fue dirigida ¿por qué clase social? Ya, ¿cómo han marcado campesinos? No sean malos, y otros más han marcado nobleza. Si estábamos hablando de la burguesía. Bueno, no hay problema, no hay problema. Un poquito más de atención. Por esa razón se le llama revolución burguesa, claro. No, pero clase alta, ¿qué? Pero si les he explicado media hora sobre clero, nobleza, pueblo, ¿dónde está la burguesía? Ok, revisen esas líneas. Vamos. Una pregunta más, creo, o son dos. Una pregunta más. Ya, ¿cuál fue la causa ideológica de la Revolución Francesa? Ya, la Ilustración. ¿Qué han puesto el humanismo? ¿Socialismo? Estos son los que votaron por Peter Castell, creo, ¿ah? Los que han marcado socialismo son los que han votado por Peter Castell. No, es la Ilustración, se lo hemos mencionado también a cada rato, la Ilustración. Son peripatéticos. Ya, no hay problema, no hay problema. Listo, muchachos, revisen las preguntas, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en la próxima reunión, ¿de acuerdo? Cuídense, gracias por la atención, bye bye, hasta luego, cuídense.